Bendiciones, Dios te bendiga. Le damos nuevamente el honor a nuestro Padre por darnos el privilegio de encontrarnos por medio de esta pantalla. Necesito nuevamente que abras tu corazón para que recibas esta palabra de mucha enseñanza que va a ser para tu vida como lo ha sido para mí. Ante todo, el Espíritu Santo me ayude a dirigir este mensaje conforme a su voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Estaba leyendo la historia de Job y me llamaba mucho la atención muchas cosas que el Espíritu Santo me ministraba a través de esta escritura. Y una de las cosas que realmente me saltó en mi corazón era mientras que yo leía y meditaba en su palabra en ese momento cuando Job oraba por su familia. Y eso está en el libro de Job capítulo 1, verso 5. Vamos a estar leyendo varios versículos del libro de Job. Pero ante todo vamos a leer esta partecita. Leemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba, los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque hacía Job, así decía Job, quizá habrá pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios. Y en sus corazones de esta manera hacía todos los días. Cuando vemos aquí un hombre juicioso, un hombre temeroso, un hombre apartado del mal, un hombre que realmente su corazón era justo ante los ojos de Dios. Cuando tú ves los sacrificios, los holocaustos y las oraciones y lo que él iba a la presencia de Dios, no era nada más por él, era por su familia. Pero una de las cosas que me llama la atención es que Job se levantaba en ese momento a hacer sacrificios para que Dios perdonara los pecados que quizás sus hijos estuvieran haciendo. Y una de las cosas que yo veía cuando yo leía esto, meditaba, es que él se adelantaba en ese momento para que realmente estas maldiciones del pecado no alcanzara a sus hijos. Y el Señor me hacía entender algo muy importante. Nosotros podemos hacer mucho sacrificio por una generación, por nuestra familia y por personas que amamos. Pero hay cosas que rompen el límite. Hay cosas que realmente, que por más que nosotros querramos ayudar y levantarnos por otros, hay cosas que son individuales. Y una de las cosas que vemos aquí era un hombre, un padre de familia, un sacerdote que tenía en ese momento el corazón justo delante de los ojos de Dios, apartado del mal, una persona que deseaba en ese momento que su familia no anduviera en pecado, que no anduvieran haciendo las cosas abominables ante los ojos de Dios. Y él sacrificaba por ellos, él se levantaba en ese momento para que sus hijos se apartaran y Dios tomara en cuenta el sacrificio de él por sus hijos, que quizás pudieran estar haciendo cosas que eran abominables ante los ojos de Dios. Pero es importante que nosotros veamos esta historia, porque cuando Dios realmente nos quiere quitar a nosotros las cosas que están mal, lo va a hacer para entregarnos lo que sí está bien. Entonces yo quiero resaltar lo que yo anoté aquí. Hay cosas que Dios quitará para entregarte lo genuino. Dios permite realmente un momento incómodo, una incomodidad familiar, económica, financiera en la vida de Job, era porque Dios quería entregarle lo genuino, lo estable, lo eterno, y quería quitar lo que realmente quizás no valoraban a Job, quizás realmente en ese momento no era lo que Dios quería que Job tuviera. Y hay momentos en nuestra vida donde realmente lo que realmente nosotros tenemos, lo que no es genuino de Dios, Dios va a quitarlo, derribarlo, apartarlo para entregarlo lo genuino. Por más deseo, por más anhelo, por más que sacrificio, por más petición, por más oración, por más ayuno, por más vigilia que nosotros hagamos en peticiones de cosas, es importante que nosotros entendamos el día de hoy que Dios es celoso con sus hijos. Dios ama a las personas que se guardan, que se limpian, que se limpian no, porque quien nos limpia es Cristo, que realmente
se apartan de lo que Dios no le agrada en ese momento para vivir una vida íntegra, consagrada ante los ojos de Dios. Y cuando yo leía esto, yo me imagino Job preocupado por una familia. Yo me imagino Job diciendo, ¿sabes qué? No nada más basta de que yo me levante a buscar la consagración y la santidad para mi vida, sino que mis hijos podrán estar haciendo o sus acciones o sus comportamientos podrán estar haciendo cosas que a Dios no le agradó. Déjame levantar en ese tiempo para que Dios perdonara. Ellos iban a hacer sacrificio con animales, hacían holocausto y vemos esos rituales que realmente en el Antiguo Testamento se hacía. Y yo me imagino un Job diciendo en ese momento, si mi hija pecó, si mi hijo pecó, yo voy a hacer el sacrificio para que Dios lo perdone, para que Dios lo redima, para que Dios tome en cuenta esto. Pero vemos a un Dios que realmente, a pesar de los sacrificios, a pesar del gemido, a pesar de los holocaustos, a pesar del sacrificio que hacía Job, igualmente no evitó que realmente sus hijos tomaran la consecuencia cuando Satanás empieza a tocar la vida de Job. Una de las cosas que me llamó la atención inmediatamente, que Dios le hace entender a Satanás quién era Job y que había un hombre temeroso justo en medio de la tierra. Y cuando Dios le da el permiso a Satanás que pudiera tocarle todo a Job, una de las cosas que nosotros vemos en ese momento es que Dios le dice, lo único que no te voy a permitir que le toques la vida a él. Pero cuando vemos, Satanás va con sus hijos, va con sus bienes, va con su matrimonio porque su misma esposa se levanta contra él, a no creer de que Job pudiera en ese momento seguir íntegro ante los ojos de Dios. Vemos que se levanta Satanás a tocarle todo. ¿Por qué Satanás le toca a los hijos a Job? ¿Dónde estaban los hijos de Job mientras Job estaba sacrificándose para guardarse y consagrarse delante de los ojos de Dios? ¿Dónde estaban los hijos de Job cuando Job se levantaba a buscar de todo corazón al Padre? Vamos a buscar Job capítulo 13 al 20. Y dice la palabra de Dios, un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acontecieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filos de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Y aún estaba hablando cuando vino otro y dijo, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro y dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se lo llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. En el verso 18 dice, entre tanto que hablaba, vino otro y dijo, tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, y la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y se rasgó su manto y rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró. Porque vemos a un hombre que realmente lo que le ha venido es noticias malas, desgracias y maldición que le está cayendo a lo que le pertenecía a él. Y específicamente vemos aquí que él, en lugar de quejarse, de murmurar, rasga sus vestidos y se humilla y empieza a adorar a Dios, porque realmente lo que yo estaba viendo en el corazón y en la vida
de Jo es que Jo sabía lo que tenía en casa, Jo sabía lo que tenía como familia, y es por eso es que vemos que aún Jo se levanta a sacrificar, se levanta a pedirle a Dios por unos hijos, se levanta a pedirle a Dios que los perdonara si estaban en pecado. ¿Dónde estaban los hijos de Jo? No estaban con Jo, no estaban buscando sacrificar, de buscar sacrificio, holocausto ante la presencia de Dios. ¿Dónde estaban los hijos de Dios, de Jo? Estaban en una casa tomando vino, se estaban divirtiendo, estaban en la iniquidad, estaban en el pecado, estaban en las cosas que realmente no le agradaba a Dios. Y es por eso que vemos que inmediatamente Satanás tenía legalidad de tocar en ese momento a los hijos de Job, porque no estaban consagrados, porque no estaban en ese momento buscando la presencia, sino que estaban divirtiéndose. ¿Qué quiero hacerte entender? Muchas veces nosotros nos gusta que las personas intercedan por nosotros, que la gente ayune por nosotros, que la gente se levante a hacer una vigilia, a ayunar por nosotros, a que nos ponga la mano, a que siempre ore, pero nosotros no nos podemos acostumbrar como los hijos de como los hijos de Job, que se levantaban en ese momento a divertirse mientras que había una persona sacrificándose, mientras que había una persona buscando la forma de que Dios mirara con ojos de agrado a su familia, para que su familia en ese momento pudiera ser perdonada de sus hechos, de sus actos ante los ojos de Dios. Cuando tú ves la legalidad del enemigo llega sobre los hijos de Job porque estaban en lo incorrecto. Vemos aquí que el diablo le toca la finanza, el diablo le toca las tierras, el diablo le toca todo lo que le pertenecía, pero en ese momento, ¿por qué le toca a los hijos? Porque los hijos no estaban danzando para la presencia. Los hijos en ese momento no estaban leyendo la lectura de la Biblia. Los hijos en ese momento no estaban humillados ante la presencia de Dios. Los hijos estaban distraídos, bebiendo vino, divirtiéndose y haciendo las cosas que realmente a Dios no le agradaba. Cuando yo leía esto, yo decía, definitivamente hemos leído muchas veces la historia de Job, que realmente nos llena, que realmente, mira, nos enseña. A mí me encanta la historia de Job, pero yo leía y yo decía, Señor, la importancia de levantarnos a sacrificarnos nosotros mismos, la importancia de nosotros ir con nuestra ofrenda de holocausto, de sacrificio ante tu presencia, para nosotros ver ese sacrificio que te agrade con un olor de satisfacción. Porque vemos a un hombre que estaba preocupado por sus hijos, por un hombre que se levantaba en ese momento a preocuparse de que Dios tomara en cuenta sus holocaustos o su sacrificio, para que Dios en ese momento tuviera misericordia, porque si sus hijos estaban en pecado. No podemos acostumbrarnos que el sacrificio que haga otro, que las cosas que haga otro es lo que nos va a alcanzar a nosotros para que Dios nos perdone, para que Dios nos mire, para que Dios nos agarre, para que Dios nos tome. Es importante la intercesión, porque la palabra nos enseña a interceder. Es importante ayunar por otras personas, sí, porque la palabra nos enseña, porque Esther lo hizo, y muchos hombres se levantaban a interceder por sus naciones, por su familia, y podemos ver bíblicamente que estas personas vieron resultados. Pero vemos a un hombre que Dios amaba, porque si Dios no lo amaba y si Dios realmente no lo veía justo, ¿por qué le dice a Satanás, tú no has visto a mi hijo, a mi siervo, que es justo y temeroso? Dios lo representa como un hombre que se apartaba del mal. Dios lo representa como un hombre que realmente era justo, recto ante los ojos de Dios. Dios lo exhibe delante de Satanás como que tú no lo has visto, tú no lo conoces, lo que él tiene en su corazón. Cuando Dios lo exhibe, lo representa como una persona perfecta ante los ojos de Dios. Cuando vemos que realmente este hombre hacía sacrificio para que su familia, Dios le perdonara los pecados, es que yo me doy cuenta y yo veo bíblicamente, es que Dios es un Dios celoso. Cuando nosotros no valoramos lo que Dios sí valora, cuando nosotros realmente no nos apartamos
porque queremos en ese momento agradar a Dios y porque no respetamos las cosas de Dios. Cuando tú ves a los hijos de Elí, también vemos la misma historia, que Dios se levanta con ira a romper en ese momento un pacto que había hecho con Elí, un pacto que iba a alcanzar la generación de la casa de Elí, pero Dios se enfurece por los hijos en ese momento de Elí y empieza Dios a hacerle entender lo que venía a la casa de Elí. Cuando Elí se puso pasivo, se puso tranquilo, realmente no le importó si Dios iba a hacer eso, lo que iba a Dios a venir con esa ira hacia su casa. Realmente Dios viene con la ira, viene con el juicio sobre su casa y terminan los hijos de Elí muertos. Cuando tú ves los hijos de Job, no eran personas que estaban consagrándose para Dios. Y Dios es un Dios celoso, porque cuando nosotros no valoramos lo que Dios nos entrega, Dios sí va a buscar a alguien para valorarlo. Dios sí va a buscar a alguien para que lo respete. Cuando tú ves, Dios le quita a los hijos. Dios le quita como que realmente lo que no estaba alineado a su voluntad. Lo que no estaba alineado a la entrega de la totalidad de lo que hacía su siervo. Cuando tú ves esta parte de la Biblia, entonces yo digo, Dios mío, Dios le quita lo que no es genuino para entregarle lo eterno y lo genuino. Y es importante que nosotros veamos esta parte de las escrituras, porque realmente a veces nosotros nos conformamos por lo que tenemos, porque realmente creemos que es lo seguro, que es lo que necesitamos, que es lo que anhelamos, que es lo que yo quiero, cuando Dios quiere quitar eso para poner lo genuino y lo eterno. Cuando tú ves que realmente en el capítulo 42 vimos que Dios le recompensa todo lo perdido, todo lo quitado, todo lo destruido, todo lo que Satanás le quitó en ese momento a Job, tú ves que Dios le devuelve otros hijos a Job. Y vamos al capítulo 42, verso 10, perdón. Hoy estoy hablando perfectamente. Perdóname, pero bueno, esto es lo que Dios me ha dado el día de hoy y estoy tratando de desenvolverme para poder transmitirte lo que Dios puso. Verso 10 en adelante dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó el doble todas las cosas que había sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos, todas sus hermanas y todo lo que antes le había conocido, y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él. Y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrero estado de Job más que el primero. Aquí me voy a quedar porque vemos aquí que realmente vinieron todas las personas que no estuvieron con Job cuando le dieron en ese momento las malas noticias y cuando vivió todo ese proceso tan difícil. Y empezaron a consolarlos y a tener misericordia de él, porque realmente se habían dado cuenta que era una parte de lo que Dios quería hacer en su vida. Y es una de las cosas que nosotros vamos a entender esta parte. Muchas veces Dios va a permitir procesos en nuestra vida donde vamos a quedar solos y aparentemente no va a haber nadie que nos extienda las manos. Siempre van a quedar esas personas como los amigos de Job que quedaron, no para extenderle la mano, no para ayudarlo porque eran amigos, sino porque realmente estas personas se levantaron a juzgar a Job. Pero ok, siempre eso nos va a pasar a nuestra vida porque en el proceso siempre las personas van a señalar, estás en pecado, estás haciendo lo malo, esto y lo otro, pero nadie sabe por qué Dios está permitiendo eso para darte lo mejor, lo genuino, lo eterno, lo que viene preparando para entregarte tu vida. Cuando tú ves que todo lo que le pasó a Job, todo lo que Job vivió, todo lo que Job experimentó, todo lo que Job pasó en ese momento, era un tiempo de silencio, era un tiempo doloroso, era un tiempo donde no sabía y no entendía lo que Dios estaba haciendo
haciendo en su vida. Pero vemos que cuando Dios le quita la aflicción a Job, empezaron a llegar la gente y empezaron a ver que era lo mejor que le había sucedido y pasado. Y es la parte que muchos no entendemos, que cuando realmente estamos en el proceso quedamos muchas veces solos, pero cuando salimos del proceso es cuando empiezan a llegar las personas que quizás nunca estuvieron. Y eso lo vemos en el libro también de la vida de José, cuando realmente José sale de la cárcel, lo posicionan y le dan la posición que Dios tenía guardado para él como gobernador. Empezó a llegar la familia, empezaron a llegar las personas para él ayudar. Qué importancia que nosotros entendamos el día de hoy, que nosotros no podemos amargarnos, no podemos ni amargarnos ni dañar nuestro corazón, que a pesar de lo malo que estemos viviendo, pasando, las personas que están a nuestro alrededor no tienen la culpa por lo que nosotros vivimos. Si no está nadie, si no te extienden la mano, si no te echan la mano, si no te dicen nada, no importa, porque solamente ese proceso es donde tú quedas con Dios, es donde realmente tú tienes que estar con Dios para que puedas pasar a la posición que Dios te quiere llevar, para llevarte. Y esas personas que en un momento no te echaron la mano, que no te ayudaron, que no te extendieron la mano, van a llegar y tú vas a ayudarlos. Si Job no ora por sus amigos, Job no recibe lo que Dios quería darle, porque Dios primero le dijo que orara por sus amigos y le aumentó lo doble que él había perdido. Siempre lo que el diablo hace para nuestras vidas es a nuestro favor. A veces nosotros creemos que el diablo nos está lanzando tierra y que hay el diablo, no, más bien alegrémonos cuando el diablo realmente nos está haciendo la guerra, porque está trabajando a nuestro favor, porque todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios. Cuando tú ves que le doblaron la bendición a Job, la bendición fue doble de todas las cosas que Job había perdido. Y en eso quiero resaltar, no nada más la casa, no nada más los bienes, no nada más las riquezas, sino también dice la palabra de Dios en el verso 12, y bendijo Jehová el postrero estado de Job más que el primero. El postrero estado primero nunca se compara con el venidero, que era el segundo. Es decir, que los hijos, la familia, la casa, los bienes que Job tenía en ese momento, como que no comparaba, no compaginaba, mejor dicho, no hacían como un complemento con el hombre de Dios. Y dice la palabra de Dios, y tuvo 7 hijos y 3 hijas, y llamó el nombre de la primera Gemima, y de la segunda Cecía, y el de la tercera Karen Apu. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Y después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Yo veo aquí que estos hijos no podían, y no creo que iban a ser igual que los primeros. Yo digo en esta historia que realmente Dios quería quitar en Job lo que no era genuino para entregar lo genuino. Yo veo que aquí Dios quería quitarle a este hombre todo lo que realmente no compaginaba con lo que Dios quería hacer más con él. Porque cuando Dios lo compara como un hombre justo, un hombre temeroso, un hombre genuino, era que realmente el entorno de lo que realmente él era no compaginaba. Entonces Dios permite algo difícil en la vida de Job para entregarle lo eterno y lo genuino que él se merecía. ¿Qué te quiero hacer entender en tu vida con la historia de Job? Que muchas veces lo genuino, para llegar a tu vida, primero Dios tiene que desalojar lo que no es genuino, lo que realmente no te valora, lo que realmente lo que realmente no va compaginando con lo que Dios está haciendo y lo que cargas de parte de Dios. Cuando realmente Dios empieza a quitar y a desalojar personas en tu vida, lugares, sitios, trabajo, cosas que realmente tú no te explica, y tú dices, wow, pero todo lo que estoy viendo en mi vida
o todo lo que estoy experimentando en mi vida es como que si estuviera al revés, es como que si hubiera un desorden en mi vida desde que yo estoy haciendo más sacrificio, desde que yo estoy ayunando más, desde que yo estoy vigilando más, desde que yo estoy buscando la presencia de Dios, como que fuera al revés la cosa. Quiero decirte que te están alineando y te están llevando para el postrero estado mejor que Dios te va a entregar, pero para que el segundo postrado sea mejor en tu vida, el primero lo tienen que desalojar. El primero lo tienen que arrimar, el primero lo tienen que quitar, y eso representa un negocio, eso representa una inversión, eso representa un dinero, eso representa hasta una mujer, eso representa hasta un hombre, eso representa una casa, eso representa algo que realmente no va al propósito o no está alineado a lo que Dios quiere hacer contigo para entregarte lo mejor, para entregarte lo eterno, lo genuino, lo puro, lo que te valore, lo que te respete, lo que te ame, lo que realmente sí va compaginando a la voluntad del propósito que Dios tiene para tu vida. Cuando tú ves el segundo postrero estado de Job, vemos que el primero no estaba alineado y no estaba compaginado a lo que era Job. Y Dios no impidió que Satanás tocara la vida de Job porque era a favor de Job lo que Dios quería hacer. Aparentemente las lágrimas, el dolor, lo que muchas veces no entendemos, aparentemente los dolores y las cosas que vienen muchas veces a nuestra vida, para nosotros es un desorden, es una locura, es un caos. Qué locura, porque esto parece mentira lo que me está pasando. ¿Qué es esto? Esto no me puede estar pasando a mí. Yo me imagino que todo eso pasaba por la mente de Job. ¿Por qué mis hijos? ¿Por qué mi casa? ¿Por qué mi dinero? ¿Por qué mi tierra? ¿Por qué mi finanza? ¿Por qué todo esto? No lo entiendo. Pero aún no entendiendo nada, se postró, adoró y buscó la presencia de Dios, porque realmente en ese momento él estaba sacando en su corazón y demostrándole a Dios que él sí quería seguir con Dios. Cuando a nosotros nos pasan cosas que van a lo contrario de lo que nosotros queríamos y ver los resultados, hay personas que dicen: mis ayunos no llegan, mis oraciones no llegan, mira, mi vigilia no llega, lo que estoy haciendo ante la presencia de Dios no llega. Aparentemente tú dices que no está llegando porque está todo volteándose a lo que tú estás viendo con tu vista, pero aparentemente para el cielo está bien. ¿Sabes por qué? Porque cuando Job sacrificaba, cuando Job se levantaba, cuando Job buscaba para que Dios en ese momento tomara en cuenta su sacrificio por sus hijos, Dios dice: déjame entregarle unos hijos obedientes, déjame entregarle otros hijos, déjame entregarle a alguien que lo valore, déjame entregarle una mejor tierra, unos mejores ganados, déjame hacerle, pero para eso tengo que quitar lo que no es genuino para entregarle lo genuino. Aparentemente vemos aquí un Dios que es un Dios injusto, un Dios malo, pero vemos a un Dios ordenando nuevamente la vida de Job. Puede ser muy temeroso, puede ser un hombre que me ame, puede ser un hombre que se vaya en ese momento a hacer lo mejor para Dios, pero lo que estaba a su alrededor no estaba compaginando con lo que Dios quería hacer con él. Y Dios es un Dios de orden, y cuando vemos aquí, Dios le ordena nuevamente la vida a Job. Aparentemente la vida, la casa, lo que Job tenía no estaba alineado a lo que Dios quería para que tuviera él genuinamente, pero también su casa, sus hijos, sus tierras, sus bienes. Hay personas que llegan a los caminos de Dios y llegan con plata. Hay personas que llegan a los caminos de Dios y llegan con bienes, y aparentemente se le destruye esos bienes, porque es que Dios quiere destruir esos bienes que fueron mal ganados, ese dinero que te ganaste, que fue de la prostitución, que fue por vender droga, que fue por estafar, que fue por robar, que tú dijiste: pero este dinero este es mío, yo tengo mi dinero, yo busco a Dios, yo ayuno, sí, pero Dios te permite que ese dinero se vuelva nada para que encuentres lo genuino,
genuino lo que Dios te va a entregar. Aparentemente hay personas que llegan a los caminos de Dios con empresas, con negocios, con posiciones y buscan a Dios con todo su corazón y empieza Dios a derribar esa empresa, empieza Dios a derribar ese negocio, empieza Dios a derribar esas cosas porque eso lo que tenías te lo ganabas de la manera incorrecta, de la manera que a Dios no le agradaba. Y para que conozcas lo eterno y lo genuino que Dios te quiere entregar, tienes que derribar y quitar y deshacer primero lo que Él en ese momento le es estorbo delante de ti y delante de Él. Cuando tú ves a Job como padre, en ese momento no hacía lo incorrecto. Él buscaba de que sus hijos le agradaran a Dios. Pero tú ves aquí a un Job literalmente levantándose para que Dios en ese momento viera a sus hijos. Y podemos decir que esos hijos fueron salvos, pero Dios le quería entregar unos hijos mejores a este hombre. Dios hace como quiere, Él hace como desea. Lo importante aquí es que nosotros nos levantemos siempre a decirle al Señor que haga su voluntad en nuestras vidas a pesar de lo difícil, porque siempre lo difícil es lo que vale. Aparentemente muchas veces el diablo va a querer venir, muchas veces a querer ponernos esas escenas, y eso que realmente es difícil, es lo peor lo que estamos viviendo, pero nunca es peor, nunca es lo que realmente nosotros vemos con nuestras vistas naturales, que es lo peor que estuviéramos viviendo. Es mucho mejor lo que vivimos, lo que es difícil, lo que realmente el diablo nos pone, porque está trabajando a nuestro favor. Cuando Job vio en ese momento su segundo postrero mejor que el primero, vemos aquí que había un Job que estaría en ese momento satisfecho y diría: valió la pena. Hasta la sarna, hasta los amigos que me criticaron, me juzgaron, hasta los momentos que no sabía qué era lo que estaba pasando, pero Dios me dio lo genuino. Dios me entregó la familia, me entregó unos hijos, me entregó otros bienes, me entregó otras tierras, me entregó todo lo que realmente por doble, y todo lo que yo por un momento pensé que había perdido. Yo quiero resaltar y hacerte entender: quizás estás como vos, has perdido cosas grandes, cosas que realmente tú dices que eran valiosas para ti. Quizás has perdido cosas que tú dices son cosas que realmente nunca pensé perderlos, o tampoco nunca pensó perder a sus hijos que tanto amaba y que se sacrificaba para que Dios perdonara sus pecados. Pero aún así sus sacrificios no movieron a Dios, porque Dios quería que este hombre siguiera íntegro y que este hombre siguiera en la voluntad de la consagración ante los ojos de Dios. Por eso es que digo y resalto que Dios es celoso con sus hijos, porque cuando tú te guardas, cuando tú te apartas, cuando tú quieres agarrar a Dios en serio, cuando tú quieres consagrarte y guardarte para la presencia de Dios, Dios también va a querer que todo lo que está a tu alrededor, todo lo que realmente en ese momento quiere entregarte, te pertenezca, pero que sea genuino en tu vida. Y por eso es que Dios nos ordena, nos alinea nuestros pasos, nuestras decisiones, nuestras vidas, y empieza a ordenar y alinear en ese momento lo que está desordenado en nuestra vida. El hombre de Dios se guardaba, el hombre de Dios en ese momento se consagraba, sí, pero aún así Dios sabía en ese momento que Job necesitaba algo genuino, eterno, que Dios quería entregarle. Y hay momentos en nuestra vida que aparentemente lo que nosotros tenemos para nosotros es mejor, que está bien, por más imperfecto, por más dificultad que tengamos, por más mal que tengamos ese momento, como que agarrando las cosas como empatándolas, y Dios no empata las cosas, Dios todo lo hace nuevo. Y cuando tú ves, Dios todo lo hizo nuevo en la vida de Job. La segunda historia de Job, en el capítulo 42, que tú ves las bendiciones y todo lo que Dios le devolvió a Job, fue todo totalmente genuino y fue todo totalmente nuevo. Y es lo que yo quiero hacerte entender de parte de Dios. Lo que Dios quiere hacer en tu vida y lo que Dios quiere venir a hacer en tu vida, quiere ser nuevo. Él no quiere empatar nada, Él quiere hacerlo todo nuevo, todo genuino, y que realmente tú puedas ver que todo viene de Él y por Él. A lo mejor tú dices: perdí el carro, a lo mejor tú dices: perdí el
el negocio, a lo mejor tú dices perdí una mujer, a lo mejor tú dices perdí esto, perdí lo otro, pero no importa, porque hoy Dios te quiere hacer entender, lo que perdiste no será mucho mayor de lo que yo te tengo y lo que yo te voy a dar. Entonces hoy es un día para levantarnos como Job, a no murmurar ni a quejarnos, sino a humillarnos y adorar a Dios por encima del caos y el desastre que estemos experimentando y viviendo el día de hoy. Aparentemente tú dices, lo perdí todo, lo he perdido todo, yo creo que ya no voy a recuperar nada, pero no, porque Dios es experto de agarrar el desorden para ordenar, porque la tierra estaba sola y desordenada, pero dijo Dios y declaró Dios y habló Dios y empezó a ordenar los cielos y la tierra. Es importante que tú veas en tu vida y aprendas que Dios es experto agarrando lo nada, lo menos vil, lo menospreciado del mundo, que Dios es experto agarrar el desorden para avergonzar a los sabios y para avergonzar todo lo que realmente muchos no creían de lo que Dios podía hacer en tu vida. Así como agarró a Job y lo alineó, tú podrás tener un corazón genuino ante los ojos de Dios, tú podrás tener muchas buenas intenciones, pero quiero hacerte entender ante la presencia de Dios que lo que no es de Dios y lo que te desalinea de Dios y lo que no te valora, Dios lo quita, lo derriba, lo aparta para entregarte lo puro, lo sincero y lo genuino y lo eterno. Así que levántate a decirle a Dios, no voy a murmurar, sino voy a agradecer y voy a adorarte en medio del desorden para que tú me ordenes el desorden que aparentemente para mí es un desastre, pero para ti es un orden al mismo tiempo de lo que quieres hacer en mi vida. Te bendigo, que la paz de Dios te acompañe en todo tiempo y en todo momento. Antes de comenzar, cuando estaba comenzando, yo dije capítulo 13, pero no es capítulo 13, es capítulo 1, verso 13, de lo que estábamos leyendo, porque me equivoqué y el Espíritu Santo me corrigió y yo quiero hacértelo entender para que no vayas a buscar capítulo 13 y es capítulo 1, verso 13 al 20, donde los hijos de Job estaban en ese momento haciendo lo incorrecto. Levántate el día de hoy a decir, Dios va a ordenar a mi vida, no importa el caos, no importa lo que estoy viviendo, pero Dios va a entregarme las cosas genuinas que Él tiene para mi vida. Bendiciones.